Imagina por un momento las palabras de Sócrates resonando en tu mente. El alma se asemeja a un Dios, inmortal, indestructible, eterna. O las reflexiones de San Agustín, quien dijo: «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Estas frases son susurros de verdades eternas que atraviesan el tiempo, conectándonos con lo divino y recordándonos que nuestras vidas no son más que un eco en la eternidad. En la historia de Lucas 16 del 19 al 31, Jesús nos lleva a reflexionar sobre el alma, la justicia divina y las elecciones que marcan nuestro destino eterno. Como una guía espiritual, la narrativa ilumina 4 verdades profundas: el contraste entre la abundancia egoísta y la pobreza olvidada, la inevitabilidad del juicio, el abismo insalvable que separa a los justos de los impíos, y la poderosa responsabilidad de escuchar y actuar según la verdad que ya conocemos. Mientras exploramos estos temas, que no solo conmueven sino transforman, pregúntate: ¿qué lugar ocupa el amor, la fe y la compasión en mi vida? ¿Estoy viviendo con los ojos puestos en la eternidad, o distraído por lo efímero? Dejemos que estas reflexiones nos guíen hacia el propósito divino. Ahora imaginen conmigo esta escena. Había un hombre rico, vestido con la ropa más fina, de púrpura y lino, tejidos que en aquel tiempo eran un símbolo absoluto de riqueza y opulencia. Cada día, este hombre banqueteaba con espléndida abundancia, disfrutando no solo de la comida, sino de todos los placeres que su posición le ofrecía. Una vida de comodidad y exceso. Imaginen las risas, las largas mesas llenas de manjares, el aroma de vinos caros y especias. Su casa, una mansión amurallada, simbolizaba su éxito y poder. Para él, cada día era una celebración de su fortuna, y parecía que nada podía perturbar su mundo perfecto. Pero justo al otro lado de la puerta, en el umbral de su opulencia, se encontraba un hombre muy distinto, Lázaro. Este no era solo un pobre cualquiera, Lázaro vivía en una miseria absoluta. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, heridas abiertas que no solo reflejaban su sufrimiento físico, sino también su abandono y la falta de compasión de quienes pasaban por su lado. Incluso los perros de la calle se compadecían más de él que los propios humanos. Lázaro no pedía riquezas, no pedía un lugar en la mesa del banquete del rico, lo único que deseaba era recoger las migajas que caían de aquella mesa. Migajas que para el rico no tenían valor, pero que para Lázaro habrían sido su salvación. Sin embargo, día tras día, el rico ignoraba al hombre que yacía justo a la entrada de su casa. Nunca hubo un gesto, una palabra, ni siquiera una mirada de compasión. Para el rico, Lázaro era invisible, como si no existiera. Su lujo lo había cegado, y su indiferencia lo había endurecido. ¿Cómo podía un hombre que lo tenía todo ser incapaz de compartir siquiera las sobras de su banquete? ¿Cómo podía su corazón estar tan cerrado? Así se desarrollaba esta escena de contrastes. Uno vivía en la cumbre de la abundancia, mientras que el otro sobrevivía en las profundidades del sufrimiento. Pero esta no era solo una historia sobre 2 hombres y su suerte terrenal. Lo que estaba por venir revelaría un giro inesperado, un desenlace que trastocaría por completo esta aparente desigualdad. Porque la vida terrenal es solo el prólogo de algo mucho más profundo. ¿Qué destino aguardaría a cada uno? ¿Qué lección habría en sus historias? La respuesta estaba más cerca de lo que ambos imaginaban. La vida, como un telón que se cierra de manera inevitable, finalmente llegó a su fin para ambos hombres. Primero, Lázaro, aquel hombre olvidado, abatido por la miseria y el dolor, dejó este mundo. Pero lo que ocurrió después marcó un cambio trascendental en su destino. Los ángeles lo llevaron consigo, elevándolo hasta el seno de Abraham, un lugar de consuelo y honor reservado para los justos. De pronto, aquel hombre que había conocido solo el rechazo y el sufrimiento encontró un refugio eterno. Su pobreza y abandono terrenal quedaron atrás, y en su lugar, lo rodeaba el calor y la seguridad del cuidado divino. El rico, por su parte, también llegó al final de su vida. Pero su destino fue completamente diferente. Al cerrar sus ojos en su lujosa mansión terrenal, los abrió en el tormento del Hades, un lugar de sufrimiento eterno. Las riquezas que alguna vez llenaron su vida ahora no tenían poder alguno para aliviar su dolor. Allí,
Entre las llamas y el tormento, experimentó un vacío y una desesperación que nunca había conocido en su vida llena de excesos. Por primera vez, él, que había tenido todo, se encontró con nada. Desde su lugar de tormento, el rico levantó los ojos y, para su sorpresa, vio a Lázaro. Pero no como lo recordaba, enfermo, herido y mendigando a las puertas de su casa. No. Ahora Lázaro estaba al lado de Abraham, lleno de paz, protegido y en una dicha que el rico no podía alcanzar. Y en ese instante, el contraste de sus destinos se hizo evidente de una manera dolorosa. El rico, que en vida había sido indiferente al sufrimiento de Lázaro, ahora estaba desesperado por un poco de alivio. En un grito de angustia, suplicó a Abraham: «Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». La ironía era desgarradora. Aquel que no había dado ni una migaja de pan ahora rogaba por una sola gota de agua. Pero Abraham, con calma y sabiduría, respondió: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en tormento. Además, hay un gran abismo entre nosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco de allá pueden pasar a nosotros». Las palabras de Abraham eran claras y decisivas. No había forma de revertir sus destinos. Las decisiones tomadas en la vida habían sellado sus caminos eternos. El rico, que había ignorado a Lázaro en la tierra, ahora estaba separado de él por un abismo insalvable. Era un recordatorio doloroso de que las acciones y elecciones en la vida tienen consecuencias más allá de la muerte. Este cambio de destinos no solo representaba justicia divina, sino que revelaba una verdad profunda. La vida terrenal es efímera, pero las decisiones que tomamos en ella tienen un peso eterno. ¿Qué podía hacer ahora el rico en su sufrimiento? ¿Cómo enfrentaría esta verdad? La historia no había terminado. Su clamor aún no había alcanzado su última súplica. El tormento del rico, ya irremediable para sí mismo, no detuvo su deseo de al menos prevenir a los que aún vivían. La realidad de su destino eterno le hizo comprender la gravedad de las elecciones en la vida terrenal. Así, en un nuevo grito de súplica, se dirigió nuevamente a Abraham: «Entonces te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. Que les advierta, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento». El rico, que en vida jamás se preocupó más allá de sus propios intereses, ahora manifestaba una preocupación desesperada por el bienestar eterno de sus hermanos. Tal vez, en su mente, imaginaba cómo seguían viviendo la misma vida que él había llevado, una existencia centrada en el lujo, el placer y la indiferencia hacia los demás. Él no quería que ellos terminaran compartiendo su destino, no deseaba que cayeran en el mismo abismo de tormento que ahora sufría. Abraham, sabio y sereno, respondió con una lección que trascendía las palabras: «Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen». Con esta respuesta, Abraham subrayaba algo crucial. Las Escrituras, las enseñanzas ya disponibles, contenían todo lo necesario para que los hombres comprendieran el camino correcto y tomaran las decisiones adecuadas. No hacía falta más advertencia que aquella que ya había sido dada a través de la palabra de Dios. Pero el rico no se rindió. En su desesperación, insistió: «No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán». Creía firmemente que un mensaje directo, un milagro tangible, lograría cambiar los corazones de sus hermanos. Quizás veía en este acto su última esperanza, un intento de evitar que ellos compartieran su misma tragedia. Sin embargo, Abraham cerró la conversación con palabras que resuenan como un eco de la verdad más profunda. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. La declaración era definitiva y reveladora. Las enseñanzas ya dadas eran suficientes, pero el problema no estaba en la falta de señales, sino en la dureza de los corazones humanos y su disposición para escuchar y actuar conforme a la verdad. El clamor del rico, por más sincero y desgarrador que fuera, no podía cambiar la realidad. Su tiempo había pasado, y las oportunidades perdidas no volverían.
Solo quedaba la esperanza de que sus hermanos escucharan la voz de la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esta súplica final nos deja con una reflexión poderosa. ¿Cuántas veces hemos ignorado los mensajes de la vida, esperando una señal más clara, un milagro más grande? La historia no solo es un recordatorio de los destinos eternos, sino un llamado a abrir los oídos y el corazón mientras todavía hay tiempo. Pero, ¿acaso sus hermanos escucharían? ¿O seguirían caminando por el mismo sendero que llevó al rico al tormento? La narrativa apunta, finalmente, a la responsabilidad individual de cada ser humano frente a la verdad. La historia concluye con una enseñanza profunda y contundente. La respuesta de Abraham al clamor del rico encapsula una verdad que trasciende el tiempo y el contexto. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Estas palabras no solo cerraron la conversación entre el rico y Abraham, sino que dejaron una marca indeleble en nuestra interpretación de la vida, la fe y la responsabilidad. En la cultura judía de la época, Moisés y los profetas representaban la ley y las enseñanzas divinas, la guía clara y suficiente para vivir una vida alineada con Dios. Pero Abraham subrayó una verdad que sigue siendo actual. El problema no está en la falta de señales o advertencias, sino en la falta de disposición del corazón humano para escuchar, creer y actuar. La súplica del rico por un milagro, un mensajero resucitado que pudiera advertir a sus hermanos, simboliza un anhelo que muchos aún tienen, una señal definitiva que disipe toda duda, que no deje lugar a cuestionamientos. Pero la respuesta de Abraham nos recuerda que no es el milagro lo que transforma, sino la apertura del corazón. Incluso el acto más extraordinario podría ser ignorado si la persona no está dispuesta a recibir la verdad. Esto lo vemos reflejado en la vida de Jesús mismo, quien resucitó a Lázaro, otro Lázaro, y, más tarde, a sí mismo, y aún así, muchos permanecieron incrédulos. Esta conclusión es un llamado urgente y universal. La vida nos presenta múltiples oportunidades para escuchar la verdad, para transformar nuestra forma de vivir y para alinear nuestro corazón con los principios divinos. Las Escrituras, las experiencias de vida, e incluso las personas que Dios pone en nuestro camino, son recordatorios constantes de que el tiempo es limitado, y las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto eterno. El rico y Lázaro nos dejan con una poderosa lección de responsabilidad individual. Nadie puede tomar las decisiones por nosotros, y no habrá excusa que valga cuando el momento de rendir cuentas llegue. El contraste final entre el tormento del rico y el consuelo de Lázaro no es simplemente una cuestión de justicia divina, sino el resultado directo de las elecciones hechas en la vida terrenal. La enseñanza culmina con una reflexión que nos lleva a mirar hacia nuestro propio corazón. ¿Estamos escuchando la voz de la verdad en nuestra vida? ¿Estamos actuando con compasión hacia los demás? ¿Estamos dejando que nuestro corazón se endurezca o lo estamos abriendo a la transformación que Dios ofrece? La historia de Lucas 16 del 19 al 31 no solo busca informar, sino inspirar un cambio real en la forma en que vivimos cada día. Al final, no habrá excusas ni segundas oportunidades, y lo que decidamos hacer hoy será lo que determine nuestra eternidad. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy. Si te gustó, dale like y comparte.